Hola gente, os doy la bienvenida a mi Odisea Literaria y hoy vengo con el wrap-up de mis lecturas de junio. Vamos a empezar con La noche de las hogueras de Robin Stevens, que es la cuarta entrega de la serie Club Secreto de Detectives, que es una serie infantil o middle grade protagonizada por Daisy y Hazel, dos chicas de alrededor de unos 14 años en la Inglaterra de 1930, a las que les gusta ser detectives y resolver casos, básicamente. En esta cuarta entrega vamos a volver a Deep Dean, que es el internado en el que se conocen y en el que estudian nuestras dos protagonistas. Esto es bastante interesante porque el primer libro también se desarrolló en el internado, pero el segundo y el tercero se desarrollaron fuera de él, de modo que esta vez volvemos a un escenario conocido, con personajes secundarios también conocidos, y si en la primera entrega de la serie la víctima fue una profesora, en esta ocasión es otra alumna. En concreto, una de esas chicas malas que no le caen bien a nadie y que ostenta el poder mediante amenazas e intimidaciones y gracias a los secretos de sus compañeras que va recopilando. Muy Gossip Girl, vamos. Ha sido una lectura interesante porque en esta ocasión la autora se centra muchísimo en el tema de la amistad femenina y lo hace en varios sentidos. Por un lado, pese a que Daisy y Hazel ya habían recibido ayuda durante sus casos en ocasiones anteriores, aquí parece que el Club Secreto de Detectives se amplía un poquito de forma oficial y entran a formar parte de él sus compañeras de habitación, quienes en esta ocasión toman parte más activamente en la investigación. Y por otro lado, toda la trama de misterio gira un poquito también alrededor de lo que son las amistades auténticas y las que no lo son tanto, y de cómo los secretos y los cotilleos pueden hacer daño y estropear o romper definitivamente algunas amistades. Algo a lo que las propias Daisy y Hazel deben enfrentarse, porque a medida que avanzamos con los libros, a medida que ellas se hacen mayores, su relación se torna más compleja. Nuestros protagonistas van a descubrir que a lo mejor las cosas ya no son tan sencillas y que a medida que una crece se va topando con cambios y dificultades, y por lo tanto su relación pasa por algunos baches en esta cuarta entrega, cosa que es muy habitual y muy normal en muchas relaciones. Pero no solo eso, sino que el libro también explora el tema de encontrarse y definirse a una misma dentro de un grupo del que puede formarse parte de buen grado y de definir los propios límites. También empezamos a detectar algunos temas más maduros como la sexualidad o los trastornos de la alimentación, por lo que intuyo que se vienen futuras entregas muy interesantes. El quinto libro está ya anunciado para septiembre y sé que aún os debo la entrevista subtitulada con la autora. Os prometo que no se me ha olvidado, solo dadme un poquitín más de tiempo. A continuación vamos a hablar de Murder at Wedgefield Manor de Erika Ruth Neubauer, que es la segunda entrega de la serie de Cozy Mystery histórica adulta que empezó con Muerte en el Cairo. Fue una de mis mejores lecturas del año pasado, así que estaba deseando seguir con la serie. Es cierto que este segundo no me ha entusiasmado tanto como el primero, pero también ha sido una buena lectura y ya me he leído también el tercero, pero de ese os hablaré en el wrap-up de julio. Ahora, os adelanto que también me ha gustado muchísimo. El caso es que este segundo libro, por si no estabais al tanto, no ha sido traducido al español. La editorial ha decidido saltárselo y ha pasado directamente del primero al tercero, lo cual me parece una pena, y además, como yo soy muy obsesiva de leerlo todo en orden, no podía dejar este sin leer, de modo que me lo he leído en inglés y vengo a comentaros un poquito qué tal. En esta ocasión la ambientación es una mansión de campo en Essex en 1926 y la verdad es que para mí ha sido todo un acierto. Esta segunda aventura, digamos que sucede muy poquito después del primer libro y seguimos a Jane, que es nuestra detective aficionada protagonista, y a su tía Millie, que se van a pasar unos días al campo con ciertos personajes secundarios que ya conocimos también en el primer libro. Y eso es algo que la verdad que me ha gustado, porque pese al cambio de escenario seguimos teniendo un buen plantel de personajes que ya conocemos y eso proporciona una especie de sensación de reencuentro que creo que contribuye al puntito acogedor del libro y además ayuda a ubicarse. Pero por supuesto también tenemos secundarios nuevos para poder ampliar la lista
lista de sospechosos, porque mientras Jane y su tía Millie se alojan en esta mansión de campo, el mecánico que trabaja en la mansión aparece asesinado. La víctima en el pasado había sido soldado y es un tema que me parece muy interesante porque nos habla de lo que se encontraron los soldados al volver de la guerra, de las facilidades o dificultades que tenían para encontrar trabajo, de el estado mental en el que se hallaban, etc. No es que sea un tema que se trate súper a fondo, pero está ahí y la verdad que me ha parecido un buen complemento. Jane como protagonista me ha seguido gustando mucho y también su dinámica con Redverse. Es cierto que quizá algunas escenas me habría gustado que se desarrollaran de una forma un pelín diferente, pero en general me parece que evoluciona todo muy bien y de forma razonable y consecuente con el pasado y el bagaje de Jane. Además, aunque es verdad que a veces la relación entre ambos tiene ese punto como de misterio y también malentendidos, me gusta porque en general suelen hablar las cosas bastante rápido y resolver los problemas mediante la conversación, lo cual es muy maduro y yo como lectora personalmente lo agradezco. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Es imprescindible leer este libro en inglés antes de pasar al tercero, que ya está en español? A ver, yo diría que no. Yo diría que, como ya he leído además el tercero, os puedo decir que no os vais a perder prácticamente nada y no os va a dar la sensación de que os habéis saltado un libro entero. Sí que hay algún avance entre Redverse y Jane, pero nada tremendamente significativo. De modo que, aunque no estoy nada de acuerdo con que las editoriales se salten libros dentro de series o sagas, creo que en esta ocasión no os va a perjudicar a la experiencia de lectura del tercero. Ya que estamos, vamos con el tercer y último Cozy Mystery que leí en el mes de junio, que además coincide que es la tercera entrega en la serie de Jane Austen Tea Society Mysteries de Katie Oliver y que se titula Cyanide and Sensibility, es decir, cianuro y sensibilidad. Os recuerdo que esta es una serie protagonizada por Phaedra, que es una profesora universitaria especializada en la obra de Jane Austen. Como tal, los libros de esta serie están plagados de menciones y referencias a Jane Austen, a sus libros y a sus personajes, pero recuerdo que no son retellings de ninguna de las obras de la autora. Pero como os decía, esta es la tercera entrega y debo destacar que me gusta mucho ese punto en el que tú estás leyendo una serie y ya conoces perfectamente la ambientación y a los personajes, no solo a nuestra detective protagonista, sino también a los secundarios, conoces los negocios del pueblecito pequeño donde se ambienta todo, conoces a los propietarios de dichos negocios y se nota que Katie Oliver les presta mucha atención porque todos esos pequeños detalles se van sumando y contribuyendo a ese ambiente acogedor típico de un Cozy Mystery. El misterio también ha sido interesante. En esta ocasión la hermana de Phaedra abre una pastelería y el día de la inauguración una de las clientas se cae muerta al suelo después de haber comido uno de los dulces que ha preparado su hermana, de modo que en esta ocasión Phaedra también tiene una motivación muy personal para ponerse manos a la obra a resolver el crimen. Sí que es verdad que quizá los hallazgos de la información relevante para resolver el caso podrían haberse distribuido de forma un poco más equitativa, pero en términos generales lo he disfrutado mucho. Lo que sí que debo añadir es que llegados a la tercera entrega me gustaría que hubiera un poquito más de comunicación entre Phaedra y Mark, que es el interés romántico en esta serie. Ya sabéis que por lo general en todas las series de Cozy Mystery tenemos a nuestra detective de turno, suele ser una mujer, y casi siempre hay también una subtrama romántica. En esta tercera entrega sí que es verdad que por fin tenemos avances en su relación que realmente merecen el nombre de avances, pero sigo teniendo la sensación de que todo el tema romántico podía estar un poquito mejor definido. Sobre todo porque este en principio es el final de la serie. Tengo entendido que el contrato de la autora con la editorial era por 3 libros y aunque ella tenía ideas para más, no estoy segura de que se vayan a publicar porque Berkley, que es la editorial, ha decidido abandonar el formato este de mass market paperback. Ya veis que es un libro muy chiquitín, o sea, de bolsillo, pero chiquitín, chiquitín. Y
no estoy segura de si esa editorial va a continuar, por lo tanto, con sus series Cozy Mystery como hasta ahora. No obstante, he leído en la web de la autora que es posible que autopublique 3 libros más dentro de la serie de Jane Austen Tea Society Mysteries, así que veremos. A continuación vamos con Apuesto por nosotros de Lynn Painter, que si me seguís desde hace un tiempo sabéis que es una autora que me gusta muchísimo. Escribe tanto comedias románticas adultas como comedias románticas juveniles y sinceramente de toda su obra las juveniles son mis favoritas. De hecho, en febrero os hice un vídeo de libros románticos adecuados para adolescentes y dejadme añadir, por favor, Apuesto por nosotros, porque todo lo que escribe Lynn Painter es una maravilla. Esta historia en concreto nos habla de Bailey y Charlie, que son 2 adolescentes que se conocen en un vuelo, les tocan asientos al lado y digamos que no se caen demasiado bien, son muy diferentes. La siguiente vez que se encuentran también es algo como súper rápido y momentáneo, y ya la tercera parece que es la definitiva porque descubren que van a trabajar en el mismo hotel y poco a poco, y pese a las diferencias entre ellos, empiezan a hacerse amigos. No obstante, Charlie es de la opinión de que los chicos y las chicas no pueden ser amigos sin que surjan otro tipo de sentimientos, pero Bailey está dispuesta a demostrarle que se equivoca. Aún así, sí que es posible que empiecen a surgir ciertos sentimientos, pero la cosa se complica cuando tienen que fingir que son pareja para rebajar un poco la tensión en casa de Bailey con su madre y el nuevo novio de esta. Otra historia de esta autora que vuelve a fascinarme y a parecerme súper entretenida, me lo leí en menos de 24 horas y eso que no es precisamente finito, son 440 páginas, pero es que esta autora tiene un don para crear historias divertidas, ágiles y a la vez tiernas, con buenos diálogos, buenos personajes y buena evolución de las relaciones entre ellos. Una cosa que me ha encantado de Bailey, nuestra protagonista, es que pese a que es algo estirada, lo cual es un rasgo de personalidad que no hace popular a ninguna adolescente, ella no se avergüenza en ningún momento de cómo es ni de lo que le gusta, sino que lo abraza. Y luego está Charlie, que con su eterno sarcasmo puede que sí que sea más popular que ella. Son 2 personajes muy distintos entre sí, pero que se complementan muy bien y que conectan a raíz de la experiencia de ser hijos de padres divorciados. Y ambos navegan esa relación un poco como pueden, no siempre de la forma más sana o razonable, pero son situaciones complejas y ellos todavía son adolescentes, por lo que me parece bastante realista. Sí que es cierto que la resolución del conflicto gordo final no me ha acabado de convencer al 100%, creo que cierta persona cede demasiado deprisa ante lo que a mí me ha parecido una explicación un tanto deficiente, pero bueno, se lo perdono porque el conjunto de la historia me ha dejado con muy buen sabor de boca. A continuación, otro libro juvenil, pero en esta ocasión de fantasía, y es Érase una vez un corazón roto de Stephanie Garber, que es el inicio de una trilogía que es secuela de la trilogía de Caraval. Para mí ha sido una relectura con la intención de leerme por fin el segundo y el tercero, y debo decir que lo he disfrutado tanto como la primera vez, si no más. Esta historia empieza con Evangeline, que es una joven que se siente devastada porque el amor de su vida se va a casar con su hermanastra y ella sospecha que puede deberse a algún tipo de conjuro o maldición. El caso es que acude a rezarle al príncipe de corazones y le promete lo que sea a cambio de que impida que se celebre esa boda. Y lo que el príncipe de corazones, también conocido como Jax, le pide son 3 besos. Besos que ella tendrá que dar a la persona que Jax elija y cuando él lo elija. Spoiler, todo sale mal. Hay 2 cosas que me han conquistado de este libro y la primera son los personajes. Jax es sin duda un protagonista masculino muy interesante, alguien que se mueve por completo en el espectro de los grises, pero vemos ciertos destellos de vulnerabilidad que pese a los secretos, lo que oculta e incluso las traiciones que puede llegar a cometer, hacen que conquiste bastante al lector, o por lo menos eso me ha pasado a mí. Ya le conocí en la trilogía de Caraval y fue un personaje que me gustó, pero aquí
ha escalado posiciones de una manera increíble. En cuanto a Evangeline, también me ha gustado mucho como personaje. Es cierto que en ocasiones su ingenuidad o su poca predisposición a sospechar de los demás me ponían un poco de los nervios, pero también es cierto que ese talante soñador y el hecho de que esté dispuesta a pensar lo mejor de todo el mundo, pese a que no siempre le den motivos, son buenas cualidades. Y el segundo elemento que me ha fascinado de este libro es el estilo narrativo de la autora. No me cansaré nunca de decir que me encanta cómo escribe esta mujer. De hecho, he puesto varios post-its y subrayado. La primera vez que lo leí ya subrayé algunas cosas, pero en esta ocasión he subrayado más porque me encanta la forma que tiene de expresarse. Es todo como muy digno de un cuento de hadas, ¿vale? Yo evidentemente no tengo el talento de Stephanie Garber y no os lo puedo expresar, pero de verdad que soy muy fan de cómo escribe esta mujer. El apunte final es que la propia autora dice que no es necesario haberse leído la trilogía de Caraval para leerse este spin-off, y creo que es cierto, aunque os llevaréis spoilers del final de esa trilogía anterior, de modo que si queréis leerla tenéis que hacerlo en orden, y si no, es posible que os perdáis con algunas menciones y algunos detallitos, pero bueno, quizá no sea nada demasiado terrible. Ahora vamos con la que por desgracia fue mi peor lectura del mes, y se trata de El Pacto de la Rosa de Sasha Peyton Smith, que es la primera parte de una serie, pero ahora mismo no estoy segura de si va a ser biología, trilogía o qué va a ser, pero que como mínimo va a haber un libro más, seguro. El caso es que es un libro que me llamaba mucho la atención por la ambientación, y es que es una historia de fantasía, sí, pero se ambienta en la Inglaterra de la regencia, o imaginad algo tipo Bridgerton. En realidad no importa concretamente el año en el que se inspira, pero imaginad algo tipo Bridgerton, algo de época con faes. Tenemos la temporada social, tenemos los bailes de sociedad, tenemos las jovencitas que se presentan por primera vez ante la reina, y resulta que dicha reina es una reina fae, y que el año de la primera temporada de nuestra protagonista, Ivy Benton, decide que va a celebrar una competición entre las jóvenes casaderas para que una de ellas gane la mano de su hijo. Pero digamos que su majestad, la reina, tiene un corazón un tanto podrido. Y aquí dice: en medio de bailes lujosos, una rivalidad feroz y una alianza peligrosa con el seductor hermano del hijo de la reina, el príncipe Emmet, que no es el heredero al trono, Ivy descubre que en el núcleo de esta competición se esconde un plan oscuro que podría acabar con Inglaterra y con su propio corazón. Por desgracia, como ya os he adelantado antes, esta fue una lectura con sus luces y sombras. Al principio me costó muchísimo entrar en la historia. Por un lado sentía que había algo en la narración con lo que no estaba conectando, no sabría deciros exactamente el qué, pero no conseguía absorberme la forma de relatar lo que estaba sucediendo o lo que estaba sintiendo la protagonista. Y por otro lado, los personajes tampoco han llegado a convencerme, porque me parece que hacen gala de actitudes bastante incongruentes con las situaciones en las que se encontraban, y también que cambiaban rápidamente de actitud o de opinión. Por ejemplo, las chicas que compiten por la mano del príncipe fae tan pronto son rivales acérrimas como se convierten en amiguísimas de por vida. Y hablando del tema, creo que la competición es algo en lo que se podía haber profundizado más, se podían haber desarrollado de forma más exhaustiva y lenta y realista las relaciones y dinámicas entre las chicas, y también se podía haber explorado un poquito más el poder de la reina fae y cómo lo ejerce. También la subtrama romántica se habría beneficiado de un desarrollo un poco más lento, porque da la sensación de que los momentos surgen de forma apresurada o de que se afianzan los sentimientos un poquito de la nada. Pese a ello, reconozco que la parte central del libro sí que consiguió engancharme bastante, y aunque algunas de las revelaciones finales me las esperaba, hubo otras que consiguieron sorprenderme gratamente.
Sin embargo, en la balanza de la experiencia, lo cierto es que el libro no me ha gustado demasiado, no estoy segura de si leeré la secuela, ya veremos cuando se anuncie porque ni siquiera se ha publicado en inglés. Lo que sí que me gustaría decir es que creo que esta sería una buena lectura para fans de El Príncipe Cruel. Yo leí esa famosísima trilogía de Holly Black y debo decir que tampoco la disfruté demasiado, pero creo que ambas historias tienen ese toque de intrigas políticas o palaciegas y de tratos con faes traicioneros, así que si os gustó El Príncipe Cruel, al contrario que a mí, a lo mejor os interesa darle una oportunidad a El Pacto de la Rosa. Vale, vamos con Los asesinos de la cola de gato sin vida de P. Djèlí Clark, que no me digáis que no es un título como mínimo interesante y que llama la atención. La sinopsis dice así: en la antigua ciudad de Talavisi opera una organización de criminales conocida como la cola del gato sin vida. Sus miembros, profesionales hábiles y discretos, trabajan por encargo al servicio de Aeril, matrona de los asesinos, y se deben a 3 reglas inquebrantables, la tercera de las cuales establece que, una vez recibido el objetivo, el asesino debe eliminarlo sin falta o sufrir las más terribles consecuencias. Como miembro de la cola del gato sin vida, Evin, que es la protagonista, se debe a Aeril y a sus exigencias, pero la tercera regla será la perdición de la asesina cuando ésta descubra que alguien la ha contratado para acabar consigo misma. Las historias de Djèlí Clark son siempre originales a rabiar, es que es increíble, de verdad. Es cierto que quizá esta no haya sido mi favorita, pero sigue siendo súper entretenida y creo que merece mucho la pena por lo diferente que es y lo que aporta. Es una historia con cierto punto gore, mucho humor negro, mucho caos y la protagonista es rebelde y sarcástica de rigor, por supuesto. El autor tiene una habilidad alucinante para crear mundos únicos. En esta ocasión es un mundo en el que se mezcla magia y tecnología con un rollito muy steampunk, pero Djèlí Clark también tiene el don de darnos aventuras cargadas de acción que se desarrollan a un ritmo trepidante. Toda la historia es una carrera contrarreloj para desvelar el misterio que ha puesto a nuestra protagonista, nuestra asesina, entre la espada y la pared. Sabéis que las novelas cortas, las historias cortas no suelen ser lo mío porque me gusta que las cosas estén bien desarrolladas, y sí que es verdad que algunos puntos de este libro podían estar un poco más trabajados, pero aún así creo que funciona muy bien tal y como está escrito. Ya no solo por la acción y por los personajes tan distintivos y bien perfilados, sino porque en tan pocas páginas consigue tratar una miriada de temas bastante interesantes. La identidad propia, dilemas éticos, libre albedrío, mundos paralelos. Quizás sí que es cierto que en esta ocasión tiene un mensaje algo menos reivindicativo de lo que he leído en otras obras del autor, y quizás ese sea el motivo de que muchos lectores, por lo que he visto en varias reseñas, lo consideren su libro más juvenil, pero para mí el entretenimiento por el entretenimiento es un dignísimo objetivo de lectura y esta historia sin duda os lo va a proporcionar. Vamos con la obra de arte de Mimi Matthews, que es la primera parte de la serie Historias de Somerset. Aquí nuestra protagonista es Philida, una joven que ha vivido casi toda su vida en el campo, donde más que hermosa la consideraban extraña. No obstante, cuando se traslada a la ciudad con sus tíos tras el fallecimiento de sus abuelos, resulta que su rareza la convierte en la nueva sensación de la ciudad. Tanto que llama la atención de un hombre apodado El Coleccionista, que está obsesionado con coleccionar y poseer obras de arte únicas. A Philida no le va a ser nada fácil escapar de él sin ayuda, y ahí es cuando entra en escena Arthur, que es un soldado al que hirieron en la Guerra de Independencia y ahora apenas puede caminar y mucho menos sostener un arma, así que ¿de qué puede servirle a Philida? ¿Cómo puede ayudarla? De todo lo que he leído de Mimi Matthews hasta ahora, debo reconocer que este es el que menos ha encajado conmigo, sobre todo debido a una serie de preferencias personales en lo que se refiere a el nivel de drama y a ciertos prototipos de personajes femeninos.
pero lo cierto es que todo cobró sentido cuando llegué al final del libro y leí la nota de la autora y me enteré de que este fue el primer libro que escribió y que en realidad no iba a formar parte de esta serie, sino de una biología diferente. Lo dicho, tiene un pelín más de drama del que yo he encontrado en los otros libros de la autora que he leído hasta la fecha, que básicamente ha sido la tetralogía de Los desamparados de Devon y A Holiday by Gaslight, que es una novelita corta navideña. Aún así, aprecio que esas dosis de drama no se basen en red flags o toxicidades dentro de la pareja, sino que sean por ciertos elementos externos. Y a ver, hay momentos en su relación que no son perfectos, pero digamos que ciertas actitudes se entienden un poco por el contexto en el que se hallan. Y en general la historia entre ambos es muy dulce, son dos almas solitarias que necesitan compañía y conexión y es muy lógico que su amistad se vaya transformando en algo más. Es cierto que ya había cierta atracción de tintes románticos desde el principio, no solo amistad, pero ambos se resisten por las circunstancias que los unen, que podrían considerarse un poquito de proximidad forzosa y eso les hace reticentes a expresar o dar rienda suelta a sus sentimientos desde el principio. Otro punto a favor es que en esta ocasión la historia contiene un punto de misterio que yo personalmente no he leído demasiado en otros libros del género y que me ha parecido muy entretenido. Y aunque la obra de arte no haya sido todo lo que yo esperaba o no me haya gustado tanto como otros libros de la autora, sigo pensando que Mimi Matthews es una autora que merece mucho la pena y he oído muy buenas reseñas del siguiente de esta serie, que se titula Caballero Jim y se va a publicar ya en español en septiembre. Y por último, mi mejor lectura del mes, A 7 años de ti, de Ashley Poston. Esta es la historia de Clementine, que es una mujer joven que vive en Nueva York, que trabaja en el departamento de marketing de una editorial y cuya tía ha fallecido recientemente y le ha dejado un piso en Nueva York, que es una pedazo de herencia, permitidme que os lo diga. Cuando Clementine se muda allí, descubre que el apartamento es mágico y algunas veces cuando entra por la puerta, en vez de entrar en su apartamento, entra en ese mismo apartamento pero 7 años atrás. Y ahí, en ese apartamento del pasado, es donde conoce a Ewain, un hombre de mirada amable con acento sureño y que tiene debilidad por las tartas de limón, alguien por quien en otras circunstancias habría perdido la cabeza. Y puede que lo haga. El problema es que cuando ella vuelve a salir del apartamento, vuelve a su presente y él le queda 7 años atrás. De verdad os digo que es una historia preciosa sobre el amor, la pérdida, el duelo, el cambio y el autodescubrimiento. Me ha parecido maravilloso de principio a fin y eso que reconozco que tenía mis dudas porque el realismo mágico y yo no siempre encajamos bien, pero el toque aquí es muy ligero, simplemente el apartamento que la lleva al pasado y la devuelve al presente a su antojo, y además es que Ashley Poston sabe llevarlo muy bien. Me ha encantado también el detalle de que la protagonista trabaje en el mundo editorial, cosa que ya sucede en otros libros de la autora, y además es un personaje con el que es muy fácil identificarse pese a no haber vivido lo mismo que ella exactamente. Clementine es una mujer joven, un pelín adicta al trabajo, que se siente sola y que está intentando superar una pérdida muy dura para ella. El tema del duelo se trata bastante a lo largo del libro y creo que está hecho de una forma delicada y respetuosa, pero también llena de sentimiento, y debo decir que la nota de la autora al final del libro al respecto me dejó devastada. La historia de amor me ha parecido romántica y muy dulce. Es verdad que si me pongo en plan súper objetivo, quizá las cosas pasan un poquito deprisa, pero la prosa de la autora es tan bonita, tan delicada y transmite tanto sentimiento que en realidad no he tenido problemas con eso, pese a que a mí no me gusta demasiado cuando las cosas suceden un poco deprisa. Pero es que además todo el tema de los saltos temporales, digamos que embrolla un tanto todo el tema de la linealidad del tiempo. El interés romántico me ha parecido también muy buen personaje y quizá es al que más vemos cambiar, porque para él han transcurrido 7 años desde la primera vez que conoció a Clementine. Ewain, no sé si se pronuncia así, pero lo estoy intentando, ¿vale? El caso es que Ewain tiene una personalidad adorable y me gusta muchísimo cómo ve a Clementine y cómo le habla, y también cómo lo ve
Clementine Ale, o sea, queda clarísimo desde el primer momento que están encandilados con el otro. Como último apunte os comento que es una novela ideal para leerla en verano porque transcurre a lo largo de esos meses, de hecho acaba por el cumpleaños de la protagonista, que es en agosto, y además está describiendo a menudo lo que es el verano en la ciudad, el calor, la luz especial de los atardeceres en esa época del año, etc. Así que si queréis darle una oportunidad, yo me daría prisa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, contadme qué os han parecido las lecturas de las que os he hablado, si también los habéis leído, si pretendéis hacerlo en el futuro, y si os apetece apoyarme pero no tenéis tiempo o ganas de dejar un comentario largo, siempre podéis dejarme el emoticono de una rosa en comentarios. El libro, por desgracia, no me gustó, pero las rosas siguen siendo bonitas. Además de eso, os recuerdo que me ayudáis muchísimo si le dais me gusta al vídeo, si os suscribís, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy por mi parte, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.